bendiga a todos los que están aquí presentes, los que estamos en remoto. Me los guarde, me los bendiga, me los proteja. Y no estoy acostumbrado a esta parte de la grabación. Mirar aquí, mirar allá. Nos puede distorsionar un poquito, pero haremos nuestro mayor esfuerzo. Hoy tengo, ¿verdad?, el honor de que se me permite la parte de la séptima palabra, la cual se encuentra de forma específica en el Evangelio de Lucas 23:46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiéndolo dicho, expiró. Uno de los propósitos de la muerte de Jesús mediante crucifixión, entre muchos, es garantizar nuestra libertad. Nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de culto, nuestra libertad física, mental, emocional. Hay un porqué. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Pues podríamos mencionar muchos porqués. El principal porqué era su amor por nosotros, por la humanidad. Era difícil tener de frente a quienes te ofenden, porque con mucha facilidad a veces usamos palabras hasta soeces, ofensivas, nos tornamos un poquito malcriados y una persona nos ha hecho mucho daño y se nos hace difícil trascender. Trascender es dejar eso atrás y proceder con el perdón o con el respeto. A veces nos podemos poner altaneros pensando que llamamos la atención aún a nuestros propios familiares, amigos, amistades, entidades gubernamentales, en el lugar donde estemos, siendo quienes una vez fuimos y de donde el Señor nos sacó. Así que en esto quiero dejar de plano de que tanto en el proceso de Jesús, desde que el Señor lo trae encarnado como hijo del Padre, en ese entonces como hijo de María y de José, hay un propósito. Y hay en Jesús un antes y un después. Hay en nosotros un antes y un después. Y de ese antes, durante y después es que me gustaría que nos enfoquemos hoy. Es para algunos doloroso recordar la muerte de Cristo en la cruz, claro está,
sentimos empatía con la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Nos compadecemos cuando vemos su crucifixión. La vivimos como si fuera en este momento y podríamos desear estar allí y nos podríamos preguntar si yo hubiera estado allí no lo hubiera permitido. Más sin embargo, el Señor permaneció de pie, camino a la cruz, venciendo la cruz. Y por haber vencido en la cruz, nosotros estamos hoy aquí. Quisiéramos que entendiéramos un poco antes de adelantar y proseguir, ¿verdad? Porque lo leí y cuando leemos esa séptima palabra, el versículo 46, y no nos detenemos a hacer una estudio, una evaluación, una síntesis de qué realmente dice o quiere expresar cada palabra, pues como que pudiera entrar y perderse en nuestro pensamiento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que entenderla nos va a arrojar luz a nuestro diario vivir y hasta a nuestra manera de ser, de comportarnos y entender el propósito, ¿ok? De esa muerte, de esa crucifixión y de por qué nos deja nuestro Señor esta palabra. Primero dice que clamó y exclamó a gran voz sus últimas palabras. Aún quedaba un poco de fuerza y de aliento. El Señor en medio de su crucifixión retenía algo de energía para esta última expresión. Padre, a su más íntimo, a su persona de confianza, a quien lo guardó de lo que soy parte. Porque cuando estamos enfermos, cuando estamos en agonía, cuando a veces estamos en el colapso o próximo o nos sentimos cerca de la muerte o de la posibilidad de que ella llegue, porque estamos en un proceso médico, porque estamos en un proceso de agonía, porque estamos en un proceso de alto riesgo. Y alto riesgo puede ser subirse a un avión. Si le tememos, estamos orando esos 3 horas de vuelo y de viaje. Y cada vez que hace un zigzag, un vacío, volvemos y recordamos a nuestro Señor, ¿verdad? Porque estamos buscando la persona de confianza, el ente, la conexión de confianza que ante nuestra situación real y nos damos cuenta de que quiénes somos y lo vulnerables que somos, necesitamos fuerza mayor. Y necesitamos a aquel que haya demostrado en nuestra vida y a través de su palabra y de la historia que tiene la capacidad de salvarnos y cuidarnos en ese momento. Y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Cristo en el momento agonizante le clama al Padre y Dios nuestro, en tus manos. No es que me envíes a alguien,
en las tuyas personales, en las que me cuidaron, en las que me crearon, en las que me han sustentado y me sustentarán, encomiendo mi espíritu. Cuando hablamos de encomendar, no es entrega literal. Cuando yo entrego algo, puede ser que lo entregue y me desvinculo de eso. Ya no quiero ver más con eso. Pero cuando yo encomiendo a alguien, te encomiendo al padre o al hijo o al familiar, o en términos laborales al jefe o al compañero de trabajo, es para que haya un seguimiento, hay un comienzo y hay un después. Padre, aquí lo pongo en tus manos, en ninguna otra estoy seguro. Como me lo pediste, aquí está. En tanto y en cuanto que pasan estos 3 días, resucito y vuelvo y tomo lo que yo puse. Necesitamos volver a ver a Jesús en su grandeza, en su majestad, con su augusta y poderosa presencia. Porque en la medida que no lo hagamos, en la medida que pase desapercibido, se quedará en una esquina o en un rincón de mi trabajo, de mi casa, de mi entorno. Y lo olvidaremos con facilidad cuando estemos en el trabajo o en una situación difícil en nuestra comunidad. Lo olvidaremos con facilidad. Y si hay algo que en el medio del proceso nos ocupa, nos distrae, que si el celular, que si el dominó, que si el... Todo tiene su justo momento y se puede hacer en un justo y adecuado balance. Claro que sí. Pero no podemos dejar que eso nos acapare y nos robe todo el tiempo que necesitamos tener de comunión con el Señor, porque en un momento dado nos vamos a desviar del camino. ¿Ven? Así que, habiendo dicho eso, teniendo la paz y la confianza de que el Padre rechazaba el pecado que Jesús llevó a la cruz, pero recibe el alma del sacrificio de Jesús. Recibe su Santo Espíritu. Y Jesús con confianza lo entregó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase expresa la completa confianza de Jesús en su Padre, en el Dios eterno. Y entrega a Dios en el momento de su muerte, en el momento más difícil. Porque usted dirá, ¿y ahora para dónde voy? De aquí en adelante, ¿qué prosigue? ¿Ya? Es un misterio para algunos, pero para Jesús no. Y es el ejemplo que Él nos deja. Que no tengamos temor al momento de la muerte, sino tengamos la convicción que Él tuvo de entregar su espíritu al Padre, que el Padre lo iba a recibir porque Él había completado su carrera. En medio de la situación, en medio de la agonía, Jesús expresa
mediante esta entrega de su espíritu al Padre, la paz y la serenidad que tenía en medio de ese proceso agónico. No hay nada más que se pueda desear que cuando estamos gravemente enfermos o en un proceso agónico, sintamos la presencia del Padre que nos ha venido a buscar porque estamos en el momento de expirar por última vez. La frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en griego, Pater in tu manus tua comendo, spiritum mío. Es una declaración de absoluta confianza en Dios, absoluta, plena. Implica que Jesús confiaba su espíritu a su ser más íntimo, al Dios eterno, a su Padre. Doblemente Padre. Nos deja una enseñanza. Esta séptima palabra de Jesús revela su paz y serenidad en la muerte, incluso en medio de la tormenta, de la pasión, de lo hostil, de la persecución. Si lo fuéramos a decir en nuestro lenguaje de pueblo, se lo estaban vacilando, se lo estaban bufeando. Una humillación constante. Mira, el que salvó a muchos y sanó a otros, esos mismos que sanó, algunos de ellos, que restauró su familia, que restauró su hogar, que levantó a su hija, los tengo de frente, vacilándome, mofándose, bufeándome, humillándome. Y lo que está muy común hoy día, me están haciendo bullying. Es difícil una muerte tan horrenda, tan humillante, tan dolorosa y poderse sostener sabiendo que él tenía toda la capacidad, autoridad y moral para librarse de esa muerte. Pero fue obediente. Y usted dirá, obediente, pastor, teniendo la capacidad, obediente. Podríamos decir que unos episodios atrás, Jesús orando intensamente, con lágrimas de sangre, porque ya Dios el Padre le había revelado cuál era el tipo de muerte que iba a tener, muerte de cruz, porque a la cruz no se va a jugar, a la cruz no se va a recibir un castigo del cual tú sales y sigues viviendo, a la cruz se va a morir. Y en ese proceso, ahora de agonía, porque tú sabes que cuando te quedan días o está próximo, ahora entras en un proceso agónico. No es que empiezas a contar los días de tu castigo, que va a tener un principio y un fin, y luego prosigues con las consecuencias de tu castigo. Pero cuando es muerte, vas a expirar y te vas a separar de este mundo. Y eso te causa un proceso agónico.
A los que somos padres, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Trabajamos toda una vida para dejarle un porvenir, esperando que lo poquito que quede no se nos maten después en la discusión y lo puedan distribuir razonablemente. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque el proceso de Jesús es similar. Si yo claudico, si yo no accedo a la cruz, si yo no accedo a la muerte, yo recibo una victoria, pero mis hijos, mi herencia, por los que vine, tendrán muerte eterna. Y aquí se acabará todo. Y ese amor profundo por los suyos, por aquellos de los cuales ahora se están mofando, porque mire que hay que amar, ¿ok? Le dieron la fuerza para poderse sostener. ¿Saben por qué? Porque ya no había un por qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vine aquí? Ahora hay un para qué. ¿Para qué estoy muriendo en la cruz? ¿Cuál es el propósito de aquí en adelante? ¿Cuál es la herencia de aquí en adelante? ¿Para qué? Y en ese para qué vamos a seguir en adelante. Para entender. Primero, hay 3 puntos que quiero que nos planteemos, pero los voy a discutir más adelante. Uno de ellos, de dónde el Señor nos perdonó y nos sacó, que a veces se nos olvida y es necesario que lo recordemos con cierta frecuencia. Pero ¿para qué nos sacó de donde nos sacó? ¿Por qué? Por amor. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de ese perdón y de ese proceso que ahora estamos pasando? ¿Ven? En el caso de nuestro Señor, Él vivió un proceso antes de su crucifixión. Y Él se fue preparando para su proceso terrenal, al igual que nos está preparando a nosotros desde que nos perdonó y nos sacó para un proceso. Quizás Jesús no tuvo una universidad, una escuela formal. Tuvo más que eso. Pastor, pero ¿cómo así? Hoy le podríamos llamar que Jesús eh, tuvo su homeschooling, su educación en el hogar. Pastor, ¿y cómo se puede evidenciar eso? Sencillo. Nos muestra la palabra y nos dice, y citamos, que Jesús a los 12 años, y los digo y recuerdo, no sé, Dios conoce todo. Dios me lo bendiga, me lo guarde. Y digo 12 años y me acuerdo de mi amado sobrino el Querer. A veces nos sorprende que los niños expresen o se sientan más comprometidos con las causas espirituales que nosotros como adultos. Y lo echamos para un lado porque no sabemos contestarlo, porque no es tu época o no es tu tiempo. Cuando el Señor pone algo en alguien, es el momento.
y propósito hay. A los 12 años, Jesús se le escapa a María y a José, a sus padres, y va a parar a reunirse con los doctos, los eruditos, los maestros, los especialistas de la ley. Y entre esa reunión que estaba con ellos, Jesús disertaba. Y disertar es expresar con elocuencia y conocimiento y pleno conocimiento de la palabra o de la ley. Amén. No era que estaba conversando únicamente y él vociferaba y ellos lo escuchaban. Ellos se asombraban del conocimiento al nivel de los eruditos, de los doctos que Jesús tenía. Y podríamos decir que a sus 12 años Jesús estaba a otro nivel de conocimiento. ¿Y de dónde sacó el conocimiento? De una familia constante en la oración, de una familia constante en el estudio de la palabra, que no solo la tenían para ellos, sino la expresaban y se la inculcaban a sus hijos. No es para nosotros únicamente, es palabra viva. Y si no hacemos que llegue a nuestros hijos, estamos a mitad del camino. De alguna forma usted tiene que procurar que esta palabra llegue. Es la única forma que ellos van a entender, porque la palabra llega porque por el oír. Seamos oportunos, no es que ellos sientan que lo estamos, perdónenme la expresión, fastidiando, en el término de que lo estamos hostigando, pero oportunamente. Y échele la bendición. Eso va a quedar ahí. Eso se va a grabar. Usted está construyendo un puente entre su relación y la relación con sus hijos, llevando palabra adecuada, oportuna, más allá de la oración que tiene que ser también constante. Así que el Señor nos ha separado, ¿verdad? Y el Señor se separó para ese propósito. Ya a los 12 años, el Señor tenía cierta preparación en ese proceso terrenal. Vimos todos los prodigios, para resumir un poquito, ¿verdad? Que el Señor sanó, restauró, instruyó a quién, a sus discípulos. Cuando hubo el momento, fue bautizado por Juan y continúa su proceso ahora de reclutamiento para levantar una estructura. Él lo podía hacer solo, pero tenía que haber una estructura. Preparando a sus discípulos, preparando a sus discípulos en el para qué. Aquellos discípulos inicialmente no entendieron. Qué bueno, mira, el Mesías, el que vino a liberar el mundo, me está llamando a ser parte de ese gobierno, quizás pensaron algunos, de su ejército. Qué bueno, qué honor. Y todos llegaron. Pero en el caminar, Jesús lo fue preparando para el qué, a futuro. Y voy a resumir bastante. Y estén tranquilos porque esto es lo que va a pasar. Yo tengo que ir a la cruz.
tengo que morir, tengo que pasar por este proceso, pero tranquilo, una vez resucita, se acerca a ellos antes de ascender al cielo. Dios, no los voy a dejar solos, os enviaré un consolador. Y cosas mayores que las que yo hice, vosotros, ustedes en ese momento, podéis hacer. ¿Para qué moriste? Para que esta estructura permanezca por la eternidad. Para que este proceso no sea uno de un momento. Porque si no, pobre de ustedes, los que quedan y sus descendencias, si con ustedes no hay que un Espíritu Santo, pero a través de ese Espíritu Santo y mediante ustedes, mi palabra viva y eficaz sea sembrada. Y esa es la gran comisión que tenemos todos. Amén. Jesús, aún para el proceso de crucifixión, se preparó. El Padre una vez le manifiesta y le revela a Jesús su muerte compleja, difícil, despiadada, humillante. Tan intensa era que Jesús se aparta y le pide al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este proceso, por lo menos de esa forma en que va a ocurrir, cuando menos. Imagino que en el interior de Jesús no lo cita así la palabra. Quizás Jesús en esa intimidad, en esa confianza, como mira, no hay otra forma, ¿verdad? Yo vine a eso, estoy convencido. Necesito por amor a la humanidad y a los que has puesto en mi mano morir por ellos, lo sé, Padre amado, pero hay otra forma, imagino. Pero la obediencia es tan hermosa. Mas, Padre, aunque mi voluntad es esa, yo prefiero la tuya. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Uh, mm. Disciplina, orden, reconocimiento al Padre, sometimiento al Padre y Dios nuestro, al extremo. Aunque mis sentimientos, mis emociones en ese momento están embargando a Jesús, que hasta dice que llegó a sudar gotas de sangre. Cuando rompen todos esos capilares, cuando ya tu presión no aguanta más y se expresa de esa forma físicamente, aún así, no juego más. Sé yo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh. Por eso es cuando vamos un poquito atrás al comienzo de esta palabra y en la cruz el Señor la expira y dice, en tus manos encomiendo tu espíritu, se las está encomendando a aquel en el cual Él está lleno y plenamente en confianza porque he hecho lo que tú escogiste que yo hiciera. Usted sabe, a veces usted le está dando la vida a un político, a veces nos estamos dando la vida a un político y en la hora de la verdad,
es el primero que te da la puñalada y te falla. De todos los colores y sabores, porque el único en que plenamente usted puede confiar e invertir su tiempo, su esfuerzo, su proceso agónico si fuera necesario, es con Dios el Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo y vuestro amado Espíritu Santo. Por eso nos insta, ¿verdad?, a invertir y construir nuestra patria celestial y no donde el orín corrompe. Amén. Muy bien. Así que el Señor llega a su proceso de crucifixión y ya hemos hablado bastante de eso y hemos sabido, ¿verdad?, por su palabra, y lo hemos visto en videos y en películas, cómo fue ese proceso despiadado de crucifixión que comienza con una humillación o sea, me están castigando porque estoy libertando al pueblo, porque estoy sanando a los enfermos, porque estoy tratando de establecer un reino de paz y libertad a los oprimidos. No tan solo eso, me ponen aquí a un Barrabás al lado, un criminal confeso, y le piden a ese pueblo que yo lavé con, ¿verdad?, con mi esfuerzo, sacrificio, en oración, pidiendo constantemente al Padre por su sanidad y su bienestar, y ahora escogen a Barrabás, humillándome a mí. Prefieren la libertad de Barrabás que Barrabás viva. Allí había un pueblo del Señor. Y a veces nos preguntamos por qué el pueblo se dio. Porque había mucha opresión, como nos hacen hoy día los políticos. Agitan a las masas. Las agitan. ¿Eh? Y las masas, por ganar un espacio, una atención, adendos con esos políticos, muchas veces ceden. Y no políticos, en el trabajo, en cualquier lugar donde estemos, nos instan a desviarnos del camino que el Señor ha tratado de ese para qué. Amén. Pero hubo un proceso post crucifixión. Señor vence la muerte y muerte de cruz, muerte de crucifixión, agonizante, dura, difícil, despiadada, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna, porque una vez partimos de aquí, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Para los que mueren en Cristo Jesús. Amén. Hay un requisito que no se nos olvide. Ya hemos hablado de nuestro Señor, que hubo un antes, que hubo un durante y que ahora hay un después. Señor lo ha puesto a su diestra, es parte de esa divina Trinidad, será nuestro Salvador y Redentor cuando retorne por nosotros o nos envía a buscar. Hay un antes y un después en Jesús. Qué bueno que es así. Esa es nuestra esperanza. Pero también hay un antes y un después en nosotros los seres humanos, sobre todo en nosotros la iglesia y sus hijos. Hay un antes, un durante y sobre todo un después.
Pudiéramos todos aquí testificar de una forma o de otra de dónde el Señor nos sacó. Primero, una separación de esa vida que llevábamos no agradable a Dios. De alguna forma, el Señor nos separa, escuchó la oración de nuestros padres, de nuestros amigos, de una iglesia, unido al amor que Dios tiene para nosotros y su paciencia, produjeron en algún momento el llamar nuestra atención, llegar a Dios, y nos se va separando, va tocando la fibra, hasta que alguien nos invita a la iglesia, hasta que alguien me lleva la palabra. El Señor va en ese propósito con nosotros, nos separa, nos perdona, nos liberta y mayor aún, nos restaura. ¿Para qué? Señor, ¿por qué me sucede esto? Señor, ¿por qué me sucede lo otro? No entiendo. Pudiera haberse preguntado Jesús, ¿por qué me humillan? ¿Por qué se burlan? Pero él se centró en el para qué, en el después. Si esto no sucede, no hay un después. Y lo mismo sucede en nosotros. Pudiéramos estar aquí llorando la muerte de Jesús todavía, pero Él quiere que celebremos la resurrección que se celebra hoy. Pero que entendamos por qué resucitó y nosotros eventualmente el día que partamos vamos a resucitar. Pero en tanto y en cuanto estemos en este estuche, hay un para qué como lo hubo con Él. Tenemos que entender y buscar ese para qué. Para llevar tu palabra en mi trabajo, en mi comunidad, para hacer un ejemplo, que a veces es la parte más difícil para nuestros hijos, para mis vecinos, para la comunidad. O somos alguien en la iglesia y somos otro debajo del palito. Usted se puede engañar usted si quiere, pero a nuestro Señor imposible. Y el Señor quiere que sepamos el por qué, pero más que el por qué, el para qué, para prepararnos en el proceso de acuerdo con su propósito. A veces pensamos, no, pues mi propósito y tengo un llamado a ser pastor, evangelista, ministerio de esto, ministerio de aquello, fantástico, a lo que el Señor lo llame. Pero usted tiene entonces que buscar cómo llego a ese para qué, cómo se manifiesta eso en mi vida, cómo me preparo. Ejemplo, nuestra pastora, una persona muy versada, muy capacitada, y más allá de su escolaridad y profesionalismo que le caracteriza, dijo, yo voy a ir a profundizar más en el para qué, y fue y se preparó, estudió, y el Señor le ha permitido tener no uno, sino 2 doctorados. Porque esto es una constante. Esto no es llegué aquí, aquí se acabó y terminó. El Señor nos lleva sobre todas nuestras posesiones, adquiere que sabiduría e inteligencia, porque a veces nos olvidamos que el enemigo de vuestras almas se ha ocupado en conocer y estudiar más que lo que nosotros estudiamos para podernos engañar. Y nosotros tenemos la necesidad de sumergirnos en el estudio de la palabra, en el cumplimiento de la palabra, en el para qué del Señor, para ir ganando la batalla ante el enemigo. O nos sentamos a quejarnos
de que el diablo nos está ganando la batalla, o nos esforzamos para, como Jesús, ser un erudito a los 12, y si no a los 30, a los 40, no importa. Lo importante es tener la suficiente energía, sabiduría espiritual, física, emocional e intelectual para vencer y cumplir con el para qué. Amén. Tenemos que dar ejemplo como ciudadanos, como familia y como iglesia. Que otros deseen llegar a donde ellos ven que nos ha ido bien. Si no nos ven bien, si no podemos expresar, ¿verdad?, el bienestar de Jesús, de su presencia, de su propósito en nuestra vida, no va a haber un ambiente para que otros deseen llegar donde nosotros estamos o pretendemos llegar. Amén. Al igual que a Jesús, algunos no entendían, ¿verdad? Y te van a tentar. Y buscarán que de alguna forma o manera, a través de tus ejemplos, de tus procesos, de tu forma de vivir, niegues tu fe. Eso va a ser una constante, porque ese es el trabajo constante del enemigo y sus huestes. Es una constante. Tenemos que tener cierto cuidado, y voy terminando. ¿En qué, pastor? En que cuando le echamos la culpa al enemigo, estemos claros de que no fue, de que si fue el enemigo, pero no sea que nosotros dimos el espacio y cedimos. Y es más fácil echarle la culpa, ¿eh?, al enemigo, que reconocer que necesitamos hacer algún ajuste en el proceso. ¿Sabes qué? Todos tenemos un para qué, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Dios confía en que tú puedes. Amén. Gloria a Dios. Aunque tú creas que no, Dios confía en que tú puedes. Señor, yo, Moisés, que soy tartamudo, contigo es el asunto. 12 discípulos y tuvo que venir un Pablo, Saulo de Tarso, Pablo. Y tuvo su proceso, tuvo su ceguera, porque el Señor tuvo que llevarlo a un proceso de descontaminarse en lo secreto de aquel mundo que tenía de persecución en contra de la iglesia, pero ese compromiso que él tenía con el mundo, el Señor lo necesitaba en el mundo espiritual y hacia él. Y en él fue el que lo encontró. Y tuvo su proceso y tuvo su para qué. Señor, cree en ti. El Señor te llamó a ti para un para qué. Y el Señor confía en que tú puedes. Amén. Solo tienes que conocer, relacionarte y obedecer a aquel que te ha dado y te seguirá dando la victoria. Reconoce, edúcate, conócele más. Cuando usted hace un buen amigo, me cae bien esa persona me parece bien,
Mira, voy a ir a tomar café a tu casa y usted va dándole pasos de confianza. Y mientras más conoce a esa persona y la persona lo conoce a usted, la relación va ¿qué? Aumentando, mejorando. Y usted sostiene esa relación porque entiende o considera que esa va a ser una relación de bien para ambos. Eso es lo que el Señor le espera. Ahora que me has conocido y has recibido mi bienestar, búscame, conóceme más, deséame más, entrégate más, confía en mí aún más. Busca entender para qué de esta relación, para qué y por qué te necesito. Porque entonces le estás dando valor al sacrificio en la cruz. Porque entonces estás confiando que al igual que yo resucité, en el día postrer también has de resucitar conmigo. Pero ama a ese pueblo como yo lo amé. Y me entregué en mi agonía, aunque te humillen, aunque te persigan, aunque te traten de desviar, resiste y céntrate en el propósito que tengo contigo y en el para qué te he llamado y dónde te necesito utilizar. A veces tememos si me ponen a hacer esto en la iglesia, aquello. Usted cuando sea su momento, expréseselo al pastor o la pastora. Eso está bien. Perfecto. ¿Sabe qué? No tiene que esperar que ese momento llegue. ¿Cómo así, pastor? Hay mucha gente allá afuera, conocidos, que solo necesitan que usted los abrace. Con abrazo sincero. Y usted empiece a diferenciar. Y usted dice, esa persona no sabe que yo le sirvo al Señor. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Y cuando usted dice, ese Dios te bendiga, usted ve que la persona se detiene y posiblemente alguno, usted, tú eres cristiano, estás yendo a la iglesia y usted con orgullo y pasión, así como Jesús fue a la crucifixión, diga, sí soy. Dios te bendiga. Qué bueno. El Señor ha cambiado mi vida y usted puede empezar en ese preciso momento que se le abre la puerta de la oportunidad a dar su testimonio. No tiene que estar una hora. Visita una iglesia, da un sermón. Mira, visita, alguien te tiene que... Si no, puedes ir con nosotros, pero si tú vives en Santurce, en San Juan, en Mayagüez, en Ponce, allí tiene que haber una iglesia, búscate una iglesia. Dame tu información, inclusive yo te puedo tratar de orientar o ayudar a buscar una. Canalice, sea el puente de oportunidad espiritual, salvación y vida eterna para ese amigo, esa amiga, ese familiar, ese conocido. Entonces, estamos en el para qué. No hay que esperar tener X educación, no, ese es el momento. Porque ahí fue en el momento que el Señor lo puso. Y el Señor te quiere utilizar a ti en ese momento. Porque el Señor entiende que tú puedes. Confía que tú puedes. Por lo poco o lo mucho que te haya capacitado. Yo necesito un medicamento. Voy a hacer una analogía simple. Un ejemplo simple. Angie Muñiz no es farmacéutica, pero me resolvió un medicamento. Porque ella sabía dónde qué, canalizarlo. Yo no soy abogado, pero a lo mejor usted tiene una situación y alguien lo puede orientar y guiar,
hacia ese abogado, o hacia ese médico, o hacia ese especialista, o hacia ese contratista, hacia el recurso. Busquemos nuestro para qué. Esforcémonos por alcanzarlo y mantenerlo, porque entonces sabemos que no depende de nuestras capacidades intelectuales, sino de nuestra intención de servirle al Dios vivo. Entonces estaremos comprometiéndonos y honrando la muerte de Jesús en la cruz. Que no quede en vano esa muerte, porque su propósito y su para qué sigue con nosotros día a día y para siempre. Recuerda, mientras más conozcamos y nos compenetremos con el Señor, más nos vamos a comprometer con Él y con su para qué en nuestras vidas. Amén. Tu para qué, nuestro para qué, recuérdenlo siempre, tiene un antes, un durante y un después. Vamos a buscar ese después y ese durante que nos va a llevar a ese después. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos a los que nos escuchan a través de videoconferencia. Ha sido un placer estar con ustedes. Los dejo con nuestra amada pastora. Dios les guarde y les bendiga.